¿Puedes creer que una mujer millonaria le dijo a un mecánico, si arreglas este motor, me caso contigo, y él lo logró? Esto suena como algo sacado de una telenovela, pero hermanos, esto pasó en la vida real en Madrid, España. Y cuando sepan cómo terminó esta historia, van a quedarse con la boca abierta. Imaginen por un momento trabajar limpiando oficinas por las noches, después de haber sido uno de los mejores mecánicos de Fórmula 1. Eso era exactamente lo que le pasaba a nuestro protagonista. Pero en una sola noche, su vida cambió para siempre gracias a una apuesta que ninguno de los dos pensó que terminaría como terminó. Déjenme contarles esta increíble historia desde el principio. Era un día gris de noviembre en Madrid. En el piso 50 de un rascacielos impresionante, Isabel Mendoza, de 29 años, era la dueña y directora de una empresa automotriz valuada en más de 2.000 millones de euros. Sí, escucharon bien, 2.000 millones. Esta mujer había heredado un imperio, pero ahora se enfrentaba al mayor fracaso de su carrera. ¿El problema? Un motor revolucionario que prometía cambiar la industria automotriz para siempre. Un motor híbrido que combinaría lo mejor de la tecnología tradicional con sistemas eléctricos de última generación. Sonaba perfecto en el papel, pero en la realidad, bueno, era una pesadilla total. Durante 6 meses completos, los 12 mejores ingenieros de Europa trabajaron día y noche tratando de hacer funcionar este motor. Cada vez que lo encendían, empezaba a vibrar como loco, se sobrecalentaba y hacía un ruido metálico que ponía los pelos de punta. Era como si el motor tuviera vida propia y estuviera peleando contra ellos. La presión era brutal. Isabel tenía un contrato de 500 millones de euros con SEAT que expiraba en solo 3 días. Si no lograban hacer funcionar el motor, no solo perdería todo ese dinero, sino también la reputación de 70 años que había construido su familia. Esa mañana, en la sala de juntas, los ingenieros discutían con desesperación. Algunos querían empezar de cero, otros sugerían contratar consultores externos, y algunos hasta hablaban de rendirse por completo. Isabel caminaba de un lado a otro, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Fue en ese momento cuando alguien tocó la puerta de cristal. Todos voltearon molestos. Las reuniones de Isabel jamás se interrumpían. Pero ahí estaba, un hombre con overol gris y un carrito de limpieza. Isabel hizo una seña para que no lo molestaran, pero el hombre volvió a tocar, esta vez con más insistencia. Exasperada, Isabel fue a abrir la puerta ella misma. El hombre se presentó como Carlos Ruiz, de 32 años, empleado de limpieza nocturna. Pero en lugar de disculparse por la interrupción, Carlos miró directamente al motor expuesto en el centro de la sala y dijo algo que cambió todo: «Señora, yo sé que está mal». La sala estalló en carcajadas. ¿En serio? 12 ingenieros con títulos prestigiosos no podían resolver el problema, ¿y un empleado de limpieza creía tener la solución? Isabel, entre molesta y curiosa, le preguntó quién era él realmente. Carlos explicó que llevaba 6 meses limpiando ahí, pero antes trabajaba con motores. Cuando le preguntaron dónde, Carlos respondió con una sonrisa irónica: era jefe de mecánicos del equipo Rojo Fuego en Fórmula 1. El silencio fue ensordecedor. Todos conocían a Rojo Fuego, el pequeño equipo español que había desafiado a los gigantes internacionales con innovaciones brillantes, antes de desaparecer en un escándalo financiero 2 años atrás. Carlos había sido acusado de complicidad en el fraude. Nunca fue procesado porque no había pruebas, pero la sospecha fue suficiente. Ningún equipo quiso contratar a alguien involucrado en el escándalo. Durante 2 años, Carlos había enviado currículums a todos los fabricantes de autos de Europa. Nadie le dio ni una entrevista. Había aceptado ese trabajo de limpieza solo para sobrevivir, esperando que alguien le diera una oportunidad de demostrar quién realmente era. Carlos se acercó al motor con movimientos lentos y metódicos, observando cada componente como un detective estudiando evidencia. Después de unos minutos, declaró que el problema no estaba en el diseño, que era brillante, sino en el ensamblaje. Los ingenieros protestaron. Habían seguido cada especificación al pie de la letra.
Pero Carlos explicó que no se trataba de tolerancias mecánicas, sino de sincronización. El motor tenía dos corazones que debían latir juntos como en una sinfonía, pero estaban tocando dos melodías diferentes. Señaló una serie de sensores casi invisibles. Los parámetros de control habían sido calibrados por separado para cada sistema. Primero el motor tradicional, luego el eléctrico. Era exactamente el protocolo estándar que habían seguido. Pero ahí estaba el error, explicó Carlos. No se pueden sincronizar dos sistemas ya calibrados por separado. Tenían que calibrarse juntos, simultáneamente, como un solo organismo viviente. La explicación era tan simple que parecía genial. Isabel sintió una chispa de esperanza, pero también escepticismo. Si la solución era tan obvia, ¿por qué nadie más había pensado en ello? Con sarcasmo, Isabel le dijo que hablar era fácil, pero demostrar era otra cosa. Carlos la miró con calma. No parecía intimidado por su agresividad. Le pidió una oportunidad, 12 horas de trabajo, y garantizaba que el motor cantaría como un violín Stradivarius. La sala se llenó de murmullos escépticos. Isabel sintió crecer su enojo. ¿Quién era este desconocido para prometerle resultados que el mejor equipo de Europa no había logrado obtener? Explotó, gritándole que estaba loco. 12 ingenieros graduados, 6 meses de trabajo, tecnologías de vanguardia, ¿y él pretendía resolverlo todo en una noche? Carlos respondió con calma que no pretendía nada, solo proponía. Isabel lo miró con intensidad creciente. Había algo provocativo en este hombre que despertaba su lado competitivo. Las opciones se estaban agotando. En 3 días tendría que admitir el fracaso. Fue entonces cuando salió la frase que cambiaría todo, dicha en el impulso del momento: ¿sabes qué te digo? Si realmente logras arreglar este motor que 12 ingenieros no han podido reparar, me caso contigo. La sala quedó completamente en silencio. Todos miraron a Isabel con expresiones incrédulas. Carlos no sonrió. La miró directamente a los ojos con absoluta seriedad y dijo: acepto. Las palabras de Carlos quedaron suspendidas en el aire como un desafío al destino. Isabel se dio cuenta inmediatamente de la locura que había cometido, pero ya era demasiado tarde para retractarse frente a una sala llena de testigos. Trató de retomar el control estableciendo las reglas. 12 horas, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Si el motor funcionaba, mantendrían el acuerdo. Si no, Carlos desaparecería para siempre. Carlos aceptó las condiciones. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó despierta en su ático en Salamanca, imaginando qué estaba pasando en el laboratorio. Las cámaras de seguridad confirmaban que Carlos había trabajado toda la noche, completamente absorto en su elemento, desarmando y rearmando componentes con precisión quirúrgica. A las 8 en punto, Isabel entró al laboratorio, seguida por el equipo de ingenieros que no querían perderse el momento de la verdad. El laboratorio tenía el aire de haber sido escenario de una batalla épica. Carlos estaba junto al banco de pruebas, el overol sucio de grasa, el cabello despeinado, pero los ojos brillando con una luz que no tenía nada que ver con el cansancio. Isabel se acercó, seguida por el equipo de ingenieros escépticos pero curiosos. Después de estudiar los parámetros que Carlos había introducido durante la noche, uno de los ingenieros murmuró con incredulidad. Carlos había recalibrado completamente el mapeo con algoritmos que no reconocían. Carlos explicó que había desarrollado algunos de ellos durante los tiempos de rojo fuego para sincronizar sistemas auxiliares con el motor principal. Otros los había adaptado de sistemas de aeronaves. El principio era siempre el mismo: 2 sistemas de potencia que tenían que comportarse como uno solo. Isabel pidió la demostración. Carlos se acercó al panel de control con calma y seguridad. Antes de encenderlo, explicó brevemente lo que había hecho. Había creado un protocolo que hacía que los 2 sistemas razonaran como un solo organismo en lugar de entidades separadas. Carlos presionó el botón de encendido. El laboratorio se llenó de un zumbido electrónico, seguido por el sonido de un motor V12 despertando.
Pero en lugar de las vibraciones desagradables y el ruido metálico anterior, el motor comenzó a girar con un sonido que era pura música mecánica. Los parámetros en los monitores mostraban valores perfectos, temperatura óptima, consumo dentro de los límites, emisiones casi cero. Lo más extraordinario era la armonía entre los dos sistemas de propulsión. El paso del motor térmico al motor eléctrico ocurría sin vacilación, como si hubieran sido diseñados para trabajar juntos desde el principio. Isabel se quedó sin palabras. Los ingenieros se amontonaron alrededor de los monitores incrédulos. El motor que los había llevado a la desesperación durante meses ahora funcionaba mejor que las predicciones teóricas. Carlos explicó que cuando dos sistemas trabajaban en perfecta sincronía, el resultado era mayor que la suma de sus partes. Isabel lo miró con una mezcla de admiración, incredulidad y algo que se parecía a la atracción. Este hombre había salvado su empresa, su reputación y un contrato de 500 millones. Había hecho en 12 horas lo que el mejor equipo de Europa no había logrado en 6 meses. Pero ahora había un problema enorme que la miraba directamente a los ojos. Hizo las felicitaciones formales, confirmando que el motor funcionaba perfectamente. El silencio que siguió estaba cargado de significados no dichos. Todos conocían los términos de la apuesta y esperaban ver qué haría Isabel. Lo que pasó después, bueno, eso cambió sus vidas para siempre. Los primeros días del compromiso falso fueron una comedia de errores. Isabel había subestimado lo difícil que era fingir una relación romántica con alguien que apenas conocía. Los medios se lanzaron sobre la historia como buitres, la heredera y el mecánico, un cuento de hadas amoroso. Pero algo extraño empezó a pasar. A medida que pasaban las semanas, fingir se volvió cada vez más difícil, porque ya no se sentía como fingir. 6 meses después, cuando su acuerdo estaba por expirar, estaban en el mismo laboratorio donde todo comenzó, mirando el motor ahora en producción para SEAT. Isabel observó que técnicamente su acuerdo expiraba ese día. Tenían que anunciar la ruptura. Se miraron en silencio durante largos minutos. Entonces Carlos sonrió, diciendo que había un problema. Realmente se había enamorado de ella. Isabel sintió que su corazón se saltaba un latido. Era un problema serio, muy serio, porque ella también se había enamorado realmente de él. Un año después, la boda real de Isabel y Carlos fue el evento social del año. No solo por el contraste romántico, sino porque representaba algo profundo, la prueba de que el amor podía nacer de las maneras más inesperadas. 5 años después, cuando nació su primer hijo Marco, en la oficina de Isabel todavía estaba el prototipo reparado por Carlos con una placa: a veces los desafíos más imposibles llevan a los resultados más hermosos. Su historia se convirtió en leyenda no por su apariencia romántica, sino porque demostró que el verdadero talento puede surgir de cualquier condición, que el amor puede nacer de las situaciones más improbables, y que a veces una apuesta hecha por orgullo puede transformarse en el destino más hermoso imaginable. 10 años después, Automotive Mendoza Ruiz había revolucionado la industria automotriz española, pero la verdadera revolución había sido personal. 2 personas que habían aprendido que los mayores desafíos de la vida a menudo se convierten en los regalos más preciosos. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que el verdadero talento puede emerger de cualquier condición? Comenten contándome sobre alguna vez que subestimaron a alguien por las apariencias. Y si esta historia les gustó, denle like y suscríbanse porque tengo más historias increíbles como esta. A veces la persona que puede salvarte es la que ignoras. A veces las apuestas más locas llevan a los resultados más hermosos. Y a veces el amor nace cuando el orgullo da paso al respeto.